Ok, buenas noches. En este video les voy a explicar cómo usar Google Forms para crear encuestas estructuradas. Vamos a revisar desde tipo de preguntas, tipos de datos que nos pueden servir para recolectar, entre otras funciones bastante interesantes que tiene Google Forms desde su practicidad hasta otras que nos ayudan a hacer filtros de acuerdo a las respuestas de nuestros encuestados. Ok, antes de empezar, necesitamos definir cuál es el objetivo de esta encuesta, e identificar cuáles son los tipos de datos que queremos recolectar y obviamente hacérselo saber a la persona que está siendo encuestada, ¿no? Entonces, lo más común es que pongamos el título de la encuesta. Aquí podemos poner nuestro objetivo como tal de la información que queremos recopilar para qué nos va a servir y algunas breves instrucciones. Sobre todo pedirles que sean claros y normalmente este tipo de encuestas pues son anónimas. Hay alguna función que nos permite recabar los correos electrónicos de las personas encuestadas, pero también se puede desactivar, no dependiendo de cuál sea el propósito de nuestra encuesta. Bueno, hay que formular preguntas claras. De acuerdo a ese tipo de preguntas, pues también escoger el tipo o el formato de la pregunta. ¿Qué más? Por ejemplo, algunas diferencias que podemos empezar a revisar es el tipo de datos que podemos recolectar. Por ejemplo, los datos numéricos son aquellos que representan cantidades, por ejemplo, la edad, el peso, la altura, cantidad de empleados, cantidad de hermanos que tienes. Y este tipo de información nos ayuda a hacer cálculos estadísticos, desde correlaciones, promedios, modas, no sé, muchos datos interesantes que nos pueden ayudar a generar información valiosa, sobre todo para nosotros o para la persona a la que le vayamos a presentar los resultados. Por otro lado, tenemos los datos categóricos. Estos representan características o cualidades. Por ejemplo, cuando presentamos una lista de cuál es su color favorito y ponemos ahí las opciones, la pregunta para preguntar el género, o qué carrera estás estudiando, o qué tipo de mascota tienes. Son datos que como tal no los podríamos sumar, pero sí podríamos contar la frecuencia con la que se repite. No porque se puedan contar significa que sean numéricos. Simplemente estaríamos contando las cualidades o las opciones que está prefiriendo el encuestado. Muy bien. Pues ya tenemos la primera parte, los datos que van a ser importantes al momento de recolectar. Y este formato que tiene Google Forms es bastante sencillo, bastante intuitivo. Y en la primera parte, como les decía, esto es el encabezado. Y luego viene otro recuadro que, si se dan cuenta, podemos arrastrar. Bueno, ahorita no se ve, pero ahorita que ponga las otras secciones vamos a ver cómo se pueden arrastrar. Y aquí es donde vamos a poner nuestra primera pregunta. Esta primera pregunta vamos a poderle agregar alguna imagen en el caso de que se requiera para explicar, para comparar, por ejemplo, la campaña anterior con la campaña actual, o simplemente mostrar un dibujo y que la persona conteste de acuerdo a ese dibujo la información que más le guste, ¿no? Y de este lado tenemos los tipos de formato que podemos hacer para las preguntas. Por ejemplo, tenemos desde las respuestas cortas y las respuestas largas en formato de párrafo, opciones múltiples, casillas de verificación, listas desplegable, entre otros, ¿no? Como estamos haciendo diferentes tipos de investigación, platicamos en clase que las
entrevistas a profundidad nos van a ayudar a recabar ese tipo de información de texto. Entonces, en este caso no vamos a utilizar ni la respuesta corta ni las de párrafo. Nos vamos a enfocar simplemente a preguntas que puedan graficarse de una manera más sencilla. Si nosotros le pedimos al encuestado que escriba algo, va a ser muy difícil porque una misma idea la pueden poner de mil maneras. Y para poderlas categorizar o para poderlas agrupar, bueno, cuando son pocas encuestas, pues podría ser relativamente sencillo, pero cuando tenemos encuestas de cantidades muy grandes, pues va a ser muy complicado. Entonces, para efectos prácticos, en esa ocasión no vamos a utilizar estas dos opciones. Nos vamos a ir por las de opción múltiple, las casillas de verificación y listas desplegables. También la escala lineal, ya que vamos a ver un ejemplo de escala Likert. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta que puede ser, ¿cuál es tu edad? Vamos a empezar por algo sencillo. Aquí, bueno, como es un número, lo podemos dejar como respuesta corta o también podríamos utilizar rangos para facilitar las opciones al encuestado. Entonces, puede ser que aquí ellos escriban la cantidad o darles en formato de opción múltiple los rangos de los encuestados, sobre todo si ya tenemos definido cuál va a ser nuestro buyer persona o el segmento al que queremos ir definidos. Entonces, podemos poner de 20 a 25, 20, 24, 25 a 29, 30, 34. Ok. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? Es generar los datos para, por ejemplo, una gráfica de histograma. Aquí lo importante es que todos los rangos mantengan la misma amplitud. Por ejemplo, todos son grupos de 5, del 20 al 24 son 5, del 25 al 29 son 5, y así sucesivamente. Y también cuidar que no se empalmen, por ejemplo, que no sea 20 a 25 y repitamos el 25 en la siguiente. ¿Por qué? Porque si yo tuviera 25 años, no sabría si ponerlo en la primera opción o en la segunda, porque ambas podrían ser iguales, ¿no? Entonces es algo que parece muy obvio, pero a veces por las prisas nos llegamos a confundir. Ok, entonces esta es una primera pregunta, pero, por ejemplo, yo estas primeras preguntas lo quiero agrupar en secciones para poderles identificar yo, pero también para ayudar al encuestado de saber qué tipo de preguntas o qué tienen en común esas preguntas que está contestando. Entonces, para ello están las secciones que son este símbolo, que son como un signo igual. Entonces, si le doy clic, va a aparecer la sección aquí en la parte de abajo, pero yo no quiero una sección aparte de la edad, sino más bien quiero que la edad sea parte de esa primera sección. Entonces aquí es donde les digo que podemos arrastrar. Entonces le doy clic aquí donde aparece la cruz y la arrastro hacia la sección. Entonces, quiere decir que esta primera pregunta pertenece a la sección 2. ¿Por qué? Porque la sección 1, si se dan cuenta, es donde viene el título y la introducción. Entonces aquí, esta sección, yo le quiero poner ay, datos socio. Entonces, todas las preguntas que pertenezcan a esta sección tienen que ver con datos sociodemográficos. ¿Ok? Podemos agregar alguna descripción adicional. Como es aquí, es opcional. En este caso, no lo vamos a poner. Entonces, le doy clic en la pregunta.
Podemos irlas enumerando si también les parece más práctico. Le ayuda también al encuestado a saber en qué pregunta va. Y vamos a poner en este símbolo que dice agregar pregunta la siguiente pregunta. En este caso sería, eh, aquí vamos a dejar también la adopción múltiple, que es femenino. Y por ejemplo, nos da la opción de agregar otros. Aquí podríamos dejarle esta opción y aquí la persona podría escribir la opción que la describa. En este caso, no queremos dar paso a que la gente escriba mayúsculas algunas respuestas o que otra persona le escriba todo con minúsculas o mayúsculas y minúsculas combinadas, porque eso en el procesamiento de datos generan diferentes categorías y eso complica un poco pues, todo el procesamiento, limpiando la base de datos y demás. Entonces, lo único que vamos a poner aquí en esta ocasión es prefiero no decir. ¿Ok? Como tercera pregunta, vamos a poner antigüedad. Es la pregunta 3. Y aquí también volvemos a poner menos de un año, no a 3 años. Ok, entonces, aquí el menos de un año ya nos hace referencia a que todavía no cumplen el año. Por lo tanto, en la segunda opción no hay problema porque dice de si ya tienes un año hasta 3. Aquí le voy a cambiar de 1 hasta 3 años. Entonces, si tienes exactamente el año o hasta 3 años, y en esta se podría confundir porque aquí si yo tengo 3 años, que le pongo esta o aquella. Entonces, vamos a modificar tantito para que diga más de 3 años hasta 5 años. Y entonces el más de 5 años quiere decir que ya tiene 5 años con un día. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar las opciones de datos sociodemográficos y vámonos a una siguiente sección. Entonces aquí donde estoy posicionado en la última pregunta de esa sección, le doy clic en agregar sección y se agrega la sección 3. En la sección 3 vamos a poner preguntas filtro, por ejemplo. Bueno, ahorita le voy a poner como título preguntas filtro, pero no necesariamente se tiene que llamar así. Entonces, preguntas filtro, voy a primera pregunta, que sería la 4, es si tienes personal a tu cargo. Aquí ya nos sugiere si queremos agregar la opción sí, no, tal vez, o si queremos agregarlas todas, el sí, no y el tal vez. Pues a mí en esta opción no me sirve poner tal vez, porque solamente quiero que me ponga sí o no. Entonces le voy a dar clic aquí en el sí y se agrega y le doy clic en el no. Entonces, ya se agrega. Entonces, esta opción es bastante útil. Me voy a la siguiente pregunta.
Bueno, no, más bien, como es pregunta filtro, em, yo tengo que definir si los que me contestan sí, los voy a mandar a una sección y los que me contestan no, los voy a mandar a otra sección. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar una sección que diga empleados con personal a cargo y vamos a crear otra sección que diga empleados sin personal a cargo. Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nos regresamos a la pregunta filtro y vamos a activar esta opción que dice más opciones. Y aquí ya vamos a poder ver que podemos activar, ir a la sección según la respuesta. Es decir, si yo le doy clic aquí, se me activan estas dos opciones para yo poder definir la ruta que va a seguir la persona que está siendo encuestada. Ok, si la persona me contesta que sí, yo lo quiero mandar a la sección que diga empleados con personal a cargo. Si me contesta que no, lo voy a mandar a la sección que dice empleados sin personal a cargo. Ahora, aquí también es importante que aquí abajo donde dice después de la sección 3 ir a la sección, ¿cuál? Nos va a dar otras opciones, ¿ok? En esta ocasión, como no terminamos digamos, la sección, porque de acuerdo a a la pregunta nos va a mandar a otra sección, ya no es necesario modificarlo. Pero cuando lleguemos aquí en el empleados con personal a cargo, aquí sí, ¿ok? Y vamos a ponerle igual, es una escala pequeña, ¿ok? Am, entonces, si yo aquí le dejo la opción de ir a la siguiente sección, las personas que ya sé que tienen empleados a su cargo, porque incluso le estoy preguntando cuántas personas tienen a su cargo, cuando ellos terminen de contestar esta pregunta, los va a mandar ahora a la sección de empleados sin personal a cargo. Por lo tanto, yo aquí lo tendría que modificar. Entonces, después de esta sección, vamos a agregar otra que diga, gracias por tu colaboración. Entonces, cuando esta persona termine de contestar esta sección, yo lo puedo mandar a otra sección que a lo mejor tenga que ver con la parte de comunicación o cualquier otro aspecto que quiera evaluar, o le puedo decir ya, mándalo directo a la sección de gracias por tu colaboración. Aquí también, em, ¿qué habilidades directivas consideras que te hacen o te harían un buen líder? ¿Ok? Y aquí vamos a utilizar la de casillas de verificación. La diferencia entre opción múltiple y casillas de verificación es que la opción múltiple solamente podemos seleccionar una. O sea, sí son varias opciones, pero el formato solamente nos va a dejar escoger una. Y la casilla de verificación no, la casilla de verificación sí nos va a poder permitir comunicación, escoger varias, ¿no? Gestión del tiempo, equipo. em, y por ejemplo,
una cosa que nos permite hacer este formato de casillas de verificación es que en los tres puntitos vamos a poderle dar una validación de respuesta. ¿Qué significa esto? Que yo le puedo dar la opción de que por lo menos seleccione una y que si no ha seleccionado ninguna, marca un error, selecciona por lo menos. Ok, ok, esa es una opción, pero acá nos da otras opciones. Puede decir que seleccione como máximo cierta cantidad o que seleccione exactamente cierta cantidad. Por ejemplo, si yo solamente quiero que seleccione dos, haría esto. Selecciona dos de las opciones. Ok. Ahora, si yo escogiera selecciona como máximo dos, le permitiría al encuestado seleccionar una o dos opciones, dependiendo de lo que él quisiera, ¿no? En este caso voy a dejar, como son pocas opciones, lo voy a dejar en que seleccione dos. Ahora sí, en este caso, ir a la siguiente sección me mandaría directo al de gracias. Entonces, yo lo podría poner de cualquier manera, por cualquier cosa, o dejaría que el formulario pues, siga de esa manera. Ahora, aquí obviamente nos hacen falta otras secciones. Yo, por ejemplo, aquí podría agregar la de cultura organizacional, que es el objetivo de esta encuesta. Le agrego otra pregunta. Vamos, ya me perdí en cuál estaba, pero vamos a ponerle que sí conoce los valores de la empresa. Y aquí ponemos otra vez sí, no. ¿Consideras que la empresa, otra pregunta, consideras que la empresa vive sus valores en el día a día? Otra recomendación de las preguntas es que sean muy claras y que no sean muy largas. Cuando hacemos preguntas muy largas, confundimos al encuestado y va a poder impactar negativamente en los resultados, va a poder sesgar, ¿no? Aquí sí, no. Y también vamos a agregarle tal vez podría ser, ¿no? Esa sería una forma de considerarlo, pero vamos ahora a utilizar el otro ejemplo que es el de escala lineal. Aquí la escala lineal es el formato que utilizamos para las escalas Likert, donde uno es totalmente desacuerdo y el 5 es totalmente de acuerdo. Ok. Como decía en clase, el que dejemos una escala en impar podría dejarnos en una respuesta neutral que no nos daría mucha información. Entonces vamos a dejarlo en 4, en una escala de 4, donde a fuerzas, si se selecciona el 2, que significa que está un poco en desacuerdo, y si selecciona el 3 es que está un poco de acuerdo. Entonces ya por lo menos tendremos una percepción de que así a qué lado de la balanza se está inclinando esta persona. Entonces está en la escala lineal y ahora vamos a revisar. ¿Por qué? Porque si yo reviso mis secciones, la 5 que es la de empleados sin personal, cuando termina, me lo manda a la siguiente sección, que es cultura organizacional, lo cual está bien, ¿no? Puede seguir de manera continua. Ahora, en la que habíamos puesto de empleados con personal a cargo, me lo manda a la sección de gracias por tu colaboración. Es decir, a las personas que tienen personal a cargo ya no les está tocando revisar la sección o contestar la sección de cultura organizacional. Entonces aquí yo tendría que modificarlo. Que en lugar de mandar a la sección 7 lo mandé a la sección 6, ¿no? Entonces ahora lo que estoy haciendo, antes que había dividido a los encuestados en dos categorías, los que tienen personal a su cargo y los que no tienen personal, los separaba. Cuando llegan a la sección 6, a la cultura organizacional, los vuelvo a juntar a todos, porque todos tienen que contestar esta pregunta. Entonces aquí ya no importa que en esta opción diga que vayan a la siguiente sección, porque ya todas las personas, todos los encuestados regresaron a este mismo punto. No es como si lo viéramos en un diagrama de flujo,
y la toma de decisiones, que es el rombo, les da la opción de sí y no y los manda por caminos distintos, pero luego pueden coincidir en otro punto o en otro paso del flujo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Ok, ya terminamos. Ahora lo importante es validar con este ojito que aparece aquí de vista previa. Vamos a validar que efectivamente estén todas, ¿no? Aquí nos pide que se registre el correo. Ahorita vemos cómo lo quitamos. En dado caso que fuera anónimo, selecciono eh, cualquiera. Si se dan cuenta, no me permite seleccionar dos, solamente me deja seleccionar uno. ¿Ok? ¿Tienes personal a tu cargo? Si le doy que sí, le doy siguiente y me va a mandar a esta que dice empleados con personal a cargo. Le digo que tengo de 6 a 10. Siguiente, y ahora me manda a la sección de cultura organizacional. ¿Ok? Contesto que sí los conozco, que a lo mejor el 3 siguiente, y me manda a la gracias por tu colaboración y me da la opción de enviar. Pero ahora vamos a hacer el otro camino. Vamos a regresarnos y le voy a decir que no tengo personal a cargo. Si le doy siguiente, ahora me va a dar la opción de qué habilidades directivas consideras que te harían un buen líder. Entonces yo aquí selecciono uno y me aparece la advertencia, el mensaje de advertencia que dice selecciona dos de las opciones. Selecciona las dos, desaparece. Si selecciono tres, me pone selecciona dos de las opciones. ¿Ok? Pues aquí pusimos esta restricción. Entonces aquí sí me permite escoger más de una, porque son casillas de verificación. Le doy siguiente y me manda también a la cultura organizacional. Entonces le digo que sí, que totalmente de acuerdo. Siguiente y podría dar enviar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Eh, yo podría dejar una respuesta en blanco y esto me genera también errores al momento de procesar los datos. Si yo quisiera graficar o quisiera hacer algún otro tipo de fórmulas, ya sea en Excel o Google Sheet, me va a marcar errores porque estas preguntas que no tienen respuesta generan errores en los cálculos. Entonces, ¿cómo puedo evitar esto? Por ejemplo, aquí también puedo borrar y yo puedo avanzar, pero esto me generaría problemas al momento del análisis de datos. Entonces, ¿qué es importante? Que todos los datos o todas las preguntas marquemos la opción de obligatorio. Esto no va a permitir al encuestado avanzar hasta que haya seleccionado alguna de las respuestas o escrito en el caso de las preguntas abiertas. Y terminamos con esta. Y ahora sí, lo volvemos a visualizar. Hacemos siguiente. Y aquí ya está contestado. Aquí yo ya no me deja borrar, pero porque obviamente necesito tener una respuesta, ¿no? Entonces, si no hubiera tenido contestado, no me dejaría avanzar hasta que ponga la respuesta, porque aquí me dice que indica que la pregunta es obligatoria. ¿Ok? Este signo, este asterisco. Ahora, en configuración, podemos hacer algunos otros ajustes. Por ejemplo, que sea cuestionarios en caso de que fuera un tipo quiz para estudiantes. En el caso de las respuestas, que se recopilen las direcciones de correo electrónico. Aquí le puedo dar que no recopile. A lo mejor quiero que sea anónimo, entonces no le voy a pedir que guarde ningún tipo de correo electrónico. Podría restringir las respuestas a personas que pertenezcan a mi institución, a mi organización, o lo puedo desactivar para que cualquier persona lo pueda contestar. Algo que es importante, que si no quiere, que si quieres que sea anónima y no recopilar ningún tipo de información y que sea libre y no específicamente a una organización específica, sí limitar a una respuesta para que las personas no contesten varias veces y vayan a sesgar o a tener una tendencia hacia una respuesta que no, a lo mejor no es tan cierta. Ahora que ya hicimos estos cambios, vamos a otra vez a ver la vista previa y le doy aquí en siguiente, que le dice que lo estoy contestando con esta cuenta de correo
pero no la está registrando. Dice no compartido. Avanzo y están los datos. Vemos aquí. Contesto, le doy enviar. Y entonces, si yo quisiera hacer otra, otra vez contestarlo, ya no me deja, ya no me da la opción. Cuando dejamos activos esta opción de, más bien, desactivamos la opción de limitar una respuesta, aquí me pondría una opción que dice volver a contestar o enviar otra respuesta, algo por el estilo, ¿no? En ese caso no nos interesa para que no se vaya a sesgar o se vaya a generar una tendencia falsa. Y entonces así es como nos arroja nuestras gráficas en automático. Normalmente trabaja Google Forms con muchas gráficas de pastel, lo cual no es siempre lo más recomendable. De hecho, las gráficas de pastel solamente se recomiendan para preguntas que tienen pocas opciones, preguntas categóricas que tienen pocas opciones, de 2 a 3, máximo 4. Ya cuando hablamos de 5 no se recomienda tanto, ¿no? Tenemos nuestras gráficas de barras horizontales. Creo que es una buena opción. Luego en otro video les explico cuáles son las mejores formas de presentar la información de acuerdo al tipo de datos. Y aquí este sería la escala de Likert y la frecuencia que va recopilando por cada una de los valores numéricos que le asignamos. Ok, entonces, esa es una opción. Y cómo podemos utilizar el Google Forms, tener nuestras preguntas de filtro. Yo aquí puse la pregunta de filtro hasta acá, pero a veces las encuestas, las preguntas de filtro las ponen aquí. Por ejemplo, si yo quiero lanzar una empresa de hamburguesas veganas, la primera pregunta que haría sería, ¿eres vegano? Sí, no. Si no eres vegano, no te voy a preguntar nada de precios, sabores, presentaciones, nada, porque vas a sesgar mi encuesta cuando realmente tú no eres mi segmento o mi mercado potencial. Entonces, aquí la pregunta filtro iría desde antes de recopilar la información. Podríamos incluso, en esa primera pregunta filtro para las hamburguesas veganas, decir, ¿eres vegano? Sí, no. Si es sí, lo vamos induciendo a lo mejor a que nos dé sus datos demográficos, edad, sexo, colonia o código postal, etcétera. Y a los que digan que no, los podemos mandar a una sección especial donde podríamos preguntarle si estaría de acuerdo en probar comida vegetariana o vegana de vez en cuando. Podríamos preguntarle por qué no se considera vegano, si hay una cualidad en particular de la comida vegana que no le guste, y a lo mejor ahí se dejarlo en preguntas abiertas, en fin, ¿no? Y entonces a esa persona que nos dijo que no es vegano, podemos sacarle más información del por qué no y mandarlo directamente a muchas gracias por contestar. Si contestó que sí, recopilamos toda la información, le pedimos datos y demás, y entonces ahora sí, esa información va a ser mucho más verídica y mucho más confiable para la toma de decisiones. Muy bien, pues esto es todo el video. Es realmente muy sencillo, muy intuitivo. Y bueno, creo que nada más me faltó por ahí la lista desplegable, ¿no? Un ejemplo muy sencillo sería, ¿con qué valor te identificas más? Mm, ok. Entonces, la lista desplegable igual solamente les va a permitir escoger una opción y entonces podemos poner innovación, liderazgo, inclusión. Mm,
Eh, ok, podemos aquí agregar muchísimas opciones, ¿no? Opción 9, opción 10, opción 11. Entonces, ¿para qué nos sirven las listas desplegables? Si se dan cuenta que ya tenemos muchas opciones, esto es poco estético al momento de mandar una encuesta. Entonces, lo que va a suceder es que el encuestado, vamos, bueno, ya no me va a dejar, pero vamos a configurar, quitar ¿en dónde lo había puesto? En la cultura organizacional. Ok, ahí está. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la pregunta, ¿con qué valor te identificas más? En lugar de que me aparezca todas estas opciones que son 13, 15 o demás, el encuestado solamente va a ver esto, va a poder escoger desde aquí y punto. Ya es mucho más estético a que aparezca toda la lista interminable de opciones, ¿no? Entonces, la lista desplegable nos ayuda simplemente para eso. No, no tiene ninguna diferencia con la de opción múltiple. O sea, es con esta, no tiene nada de diferencia, más que la opción múltiple la utilizamos cuando son pocas las opciones, que solamente se pueden escoger una. En la lista desplegable solamente se puede escoger una, pero la lista es mucho más amplia, ¿no? Entonces, se ve de esta manera. Y ya, sería todo para poder utilizar Google Forms. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.